Seguimos bajo el principio o bajo el tema general que es relacionado a edificados para edificar. Este es el tema general de este año como iglesia, y el enfoque no solamente es en el conocimiento, sino principalmente hablo en lo personal. Hay muchas cosas que uno aprende, pero no se trata solamente de aprender, sino de lo que podemos aplicar. Y eso es importante, hermanos, porque el Hijo de Dios, no importa cuánto conocimiento tenga o cuánta experiencia tenga en la vida cristiana, si el Hijo de Dios deja de aplicar lo que aprende, ha dejado de crecer en la vida cristiana. Y no tiene que ser así, hermanos. Es cierto, esperamos en base muchas veces a la experiencia, a los años. Muchas veces queremos ver, actuar o el reaccionar en medida o en base a lo que se supone que somos. Pero si el Hijo de Dios descuida su corazón, su comunión con Dios y principalmente su crecimiento espiritual, no importa cuántos años tengamos en la iglesia, vamos a dejar de crecer. Uno de los principios y de las cosas que vamos a estar aprendiendo, que van a ser precursores al tema de julio, recordemos que julio es el mes de la familia, pero que a la misma vez nos van a ayudar mucho a nosotros, hermanos, en nuestro crecimiento, es entender cómo el Hijo de Dios puede ir creciendo en sus actitudes, en su corazón para con Dios. Recordemos que la Biblia nos hace ver que Dios mira el corazón, claro que sí. Dios le dice a Samuel cuando va a escoger el siguiente rey, le dice: no mires su aspecto ni lo hermoso de su parecer, que yo lo desecho, pues yo miro el corazón. Jesús hace este mismo hincapié cuando nos hace ver, dice: en la ley viste que fue escrito, ojo por ojo, diente por diente. No, yo te digo, mira, si te ponen a pleito tu túnica, dale la capa. Si te obligan a ir una milla, ve con el 2. Y podemos ver ejemplos así, haciendo ver que Jesús da el enfoque a la actitud del corazón. Estamos en tiempos, hermanos, donde ser cristiano se está volviendo únicamente cristianismo por acciones y no por la obra del Espíritu Santo en el corazón. Pero Jesús hizo hincapié y hace ver y dice: por sus frutos los conoceréis. Pablo estaba pasando una lucha muy grande con la iglesia de Corinto. Una, no solamente porque él se encontraba lejos y no podía estar con ellos, sino por todo lo que se estaba permitiendo dentro de la iglesia. La primera carta de Corintios abarca y confronta duramente a la iglesia, diciéndoles cómo es que permiten que este hombre esté ahí. Y con palabras fuertes dice: entréguenlo a Satanás. Sin embargo, en 2 de Corintios, Pablo es más cariñoso. Y él dice, y él mismo en 2 de Corintios 7 dice: me alegro de haberos contristado con esa carta. Pero dice, no porque la tristeza. Si dice 2 de Corintios capítulo 7, dice versículo 9: ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados. ¿Para qué? Para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios. Hay algo muy presente en esto, hermanos. Muchas veces el Hijo de Dios puede perder el enfoque de lo que realmente fue la obra de Dios en nuestra vida. Si pudiéramos definir arrepentimiento, hermanos, si lo pudiéramos desmenuzar, ¿qué es el verdadero arrepentimiento? Eso tendría que traer a nuestra vida convicción de cómo vivimos de ahora en adelante en Cristo. Porque el arrepentimiento que llegó a nuestra vida, hermanos, si fue por temor, por miedo únicamente ir al infierno, creo que no entendimos el plan de salvación como debería de ser. Claro, hay una condenación. Pero es importante entender en primer lugar la situación, nuestra situación delante de Dios. Y la consecuencia es el infierno. Pero lo que más debería pesar en el corazón de las personas es saber que están separados de Dios.
que sin importar las obras o cuánto buenos intenten ser, están separados de Dios. Cuando Cristo vino a nuestra vida, hermanos, tuvo que haber un sentimiento de insuficiencia. La Biblia lo pone como vivir bajo el temor de Dios. La insuficiencia en nuestro corazón al estar ante un Dios santo, perfecto, pero que es gracias a Jesucristo que nosotros pudimos acercarnos a Él. Pablo ahora les hace ver a los corintios: ustedes fueron contristados según Dios. Y eso es bueno, porque es para arrepentimiento. Hermano, hermana, ¿cómo el Hijo de Dios puede ser consciente en su propia vida de que existe un arrepentimiento genuino para con su Dios? Juan es muy claro en esto. Juan dice: aquel que practica el pecado no es de Dios. Pero es Juan mismo que también dice: si alguno de vosotros hubiere pecado, abogado tenemos. Juan mismo hace ese hincapié sobre la diferencia entre practicar deliberadamente y un arrepentimiento genuino por haber caído en pecado. ¿Cómo el Hijo de Dios puede determinar esto? ¿Cómo puede evitar ser confundido? Porque versículo 10, fíjese lo que dice 2 Corintios 7:10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. ¿Para qué? Para salvación. Dice de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Cómo el Hijo de Dios puede aprender, hermano, hermana, a discernir? Y en esta tarde vamos a aprender un poco acerca de esto a través de dos grandes ejemplos en la Biblia: el rey Saúl y el rey David. Y antes de continuar, vamos a orar. Señor, que en esta hora tu palabra, tu consejo, Señor, pueda prevalecer sobre toda cosa. Que nos ayude, Señor, a entender, ayudarnos en esta lucha que tenemos en nuestra propia carne, a no caer presas del engaño del enemigo y del mundo mismo, haciéndonos creer que es normal y que vamos a vivir siempre así, cuando en realidad tenemos un Dios viviendo y morando en nosotros que nos ha declarado más que vencedores. Ayúdanos, Señor, a que nuestro corazón no sucumba ante el pecado, sino que pueda ser sensible siempre a tu presencia. Gracias por amarnos, Señor. Bendice y habla tú, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La tristeza, o mejor dicho, el arrepentimiento, la tristeza, según Dios dice Pablo, genera arrepentimiento. Tenemos el concepto de que arrepentimiento es un cambio de mente, un cambio de mentalidad, pero también tiene que ver con un cambio de dirección. Y una vez más, esto es todo el enfoque, hermanos, todo está conectado, porque hemos venido hablando sobre todo lo que nace en el corazón. Desde que hemos hablado de lo que es el amor propio y el egoísmo, o la diferencia entre ellos, y lo que implica el egoísmo, una idea o unos pensamientos que contaminan el corazón y vuelven a la persona, al Hijo de Dios, egoísta. Pero en el arrepentimiento, hermanos, también tenemos que tener cuidado con los pensamientos que entran al corazón. Porque esa tristeza que puede ocurrir por nuestros actos, por nuestras acciones, puede verse afectada y desviado completamente nuestra mente y corazón a algo que no es un arrepentimiento genuino. Y vamos a empezar, mire, por ejemplo, Primera de Samuel, no pierda Corintios, vamos a regresar, pero Primera de Samuel, capítulo 15, hermanos, vamos allá. Vamos a empezar con el rey Saúl. Usted conoce muy bien esta historia y sabe que en Primera de Samuel, capítulo 15, Saúl desobedece. Saúl se le había dado órdenes que esperara al profeta Samuel, no quiso esperar, se adelantó, hizo todo a su manera, y dice la Biblia que Dios vio mal eso también. En otra ocasión también vemos que Dios le dice a Saúl que va a castigar a los de Amalek y que los destruya por completo.
Y vemos que Saúl, viendo las riquezas, viendo todo, dice que tomaron ganado, tomaron presos y se los llevaron. Y Samuel le dice, oye, ¿qué es esto? 1 Samuel 15, versículo 24, fíjese lo que dice. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado. Samuel lo confronta y le dice, oye, ¿qué es mejor? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Dios se complace en holocaustos, víctimas o que se obedezcan sus palabras? Y dice Samuel, ciertamente, versículo 22, el obedecer es mejor que los sacrificios. Dios le dice, destrúyelos. Dice, no, yo traje sacrificios para Jehová. Dios le dice, Dios te ha desechado. Hermanos, la tristeza que es según el mundo simplemente genera culpabilidad. En el versículo 24 dice Saúl, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí con ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Pero fíjese la actitud de Saúl. Dice, vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel le respondió a Saúl, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey de Israel. Y volviéndose, dice Samuel para irse, él asió la punta de su manto y se rasgó. Y entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a tu prójimo, tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá. Versículo 30. Y él dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres. ¿Cómo? Y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. La culpabilidad se enfoca en lo que únicamente la persona siente. ¿A qué quiero llegar con esto? La culpabilidad, dice hermano, no es malo sentirse culpable. No estoy diciendo que no haya conciencia, que no haya ese entendimiento. Pero la tristeza que es según el mundo genera una culpabilidad que simplemente genera incomodidad. Busca y ve más de sí mismo. Busca y no quiere sentirse de esa manera. Saúl se enfoca en decir, híjole, sí, pequé, pero mira, Samuel, ven y hazme quedar bien delante del pueblo. Quiero mostrarle un contraste. Y usted conoce esta historia. Vamos a ir desde 1 de Samuel a 2 de Samuel, capítulo 12. No pierda 1 de Samuel, que también vamos a regresar ahí. 2 de Samuel, capítulo 12. Usted también conoce esta historia. David toma a Betsabé. Ella estando casada, viene Urías, un fiel sirviente, un fiel guerrero. Y David, sabiendo que está mal, manda a Urías con una carta en mano que es su propia sentencia de muerte, que le dice al general, ponlo al frente, a lo más recio de la batalla, déjenlo ahí y replieguense todos para que muera por la guerra. Muere Urías. David dice, ya, se logró, ya, ahora sí la puedo tomar por mujer porque enviudó. Dios envía al profeta Natán y dice, versículo 7, David indignado por un ejemplo y dice, no, este hombre vil tiene que pagar, dice versículo 7, entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus hijos, de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Y dice la Biblia que viene la consecuencia.
versículo 13. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. ¡Ay, qué fácil! Simplemente dijo pequé y se acabó. Usted conoce el Salmo 51. David, en su corazón no había paz, no había tranquilidad. Reflexionó e hizo entender, dice: en pecado he sido formado. En pecado me concibió mi madre. He hecho lo malo delante de tus ojos. No soy digno de estar ante ti. Dice: vuélveme el gozo de tu salvación. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. A David no le importó el estatus, no le importó ser rey, no le importó todo lo que podía tener. Lo que más procuró David es ir y buscar la comunión con Dios. Hermanos, la tristeza que es según Dios lleva el corazón del Hijo de Dios a reflexionar sobre su condición con Dios. Salmo 51 hace ver, dice: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Mientras la tristeza, según el mundo, genera culpabilidad, incomodidad, querer tener una buena postura entre los demás, busca ocultar lo malo que hizo. La tristeza, que según Dios lo lleva a reflexionar sobre lo que realmente perdió, lo que realmente ha perdido, lo que tiene más valor. Cuando Pablo le dice a la iglesia de Corinto: qué celo, qué deseo, qué prontitud, fue porque los corintios, hermanos, cuando llega la carta de Pablo, la Biblia nos hace ver que reflexionaron inmediatamente. Estaban mal, estaban actuando mal, estaban permitiendo el pecado y abrazándolo de una manera tan deliberada en la iglesia. Y la carta de Pablo los confronta y lo primero que buscan es no perder la bendición de Dios. ¡Qué solicitud!, les dice Pablo. ¡Qué celo! ¡Qué reivindicación! Porque ellos entendieron lo que más importaba. Y eso no fue solo eso, sino lo que ocurrió en la vida de aquel que estaba en pecado. Hermanos, la tristeza, según Dios, que guía al arrepentimiento en primer lugar, lleva a reflexionar. La culpabilidad únicamente genera incomodidad. Quiere ocultarlo. No pasó nada. Ya. Todos pecamos. Nadie es perfecto. Nadie puede señalar, nadie puede juzgar, porque todos somos pecadores. Porque busca únicamente cuidar su persona. ¿Tú quién eres para juzgarme? Oh, no has entendido lo que realmente estás perdiendo. Lo que realmente importa. David, sí, un rey. Que él en su celo hubiera dicho: ¿tú quién eres, Natán, para venir y confrontarme así? Yo soy el rey. Yo no me imagino a un Natán acá diciéndole: tú eres ese hombre, oh rey. No. Yo me imagino un Natán con toda la autoridad de parte de Dios, señalándolo con dureza, con fuerza: tú. Y David comprendiendo, entendiendo lo que realmente perdió. Y lea el Salmo 51, hermano, hermana. Oh, el corazón de David estaba quebrantado. Estaba dolido. Hermanos, Pablo lleva eso a los cristianos. ¿Qué es lo que pasa con el arrepentimiento, la tristeza según el mundo? Regresemos a 1 de Samuel 28, por favor. 1 de Samuel capítulo 28. No solamente genera culpabilidad, la sensación incómoda, y busca su persona minimizar lo que ha hecho, sino que da lugar a las mentiras.
Dice Primera de Samuel capítulo 28. Dice, usted también recordará esta historia. Dios ya había desechado a Saúl. Dice la Biblia que él ya no le hablaba, ni por el efod. Samuel había muerto y no había forma de contactar. ¿Qué hizo Saúl? El que había desechado a todo adivino y brujos, fue y buscó una bruja. Fíjese nomás. Y le dice a la bruja, hazme venir a Samuel. La bruja se sorprende y dice, ¿tú quién eres? Oh, eres el rey. Y le dijo, no vas a morir. Y él le dijo, ¿cuál es su forma? Versículo 14, 28:14, Primera Samuel. Un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel y humillando el rostro a tierra hizo gran reverencia. Versículo 15, y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí. No me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí? Si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo. Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Hermanos, el arrepentimiento, o mejor dicho, la tristeza según el mundo, da lugar a que las mentiras se entren y se planten en nuestro corazón. ¿A qué queremos referirnos con esto? Llega un punto donde Saúl ahora es la víctima. Llega un punto donde Saúl en su desesperación sigue sin entender que fueron sus propios actos que lo llevaron a que Dios le diera la espalda. Y en su corazón él es la víctima. Dios me ha dejado, no me habla, Él no está conmigo, mira, pasa esto. Y por culpa de eso yo tuve que ir a una divina. La tristeza que es según el mundo, que produce un arrepentimiento, da lugar a las mentiras. ¿Y eso a qué conlleva? A que las mentiras nos llevan a suponer nuestras acciones y hacer a un lado la palabra de Dios. Nos lleva a controlar los daños. Empieza la mentira a elevar el ego. Es que tú no deberías de sufrir. Es que tú no tuviste la culpa. Es que cómo es posible. Y empieza a llenar nuestro corazón, haciéndonos creer que no tenemos culpabilidad. Y empezamos a culpar a otros. Es que tú eres así por causa de esto y esto y esto y esto. Es que tú hiciste esto porque por culpa de él, por culpa de ella. Es que tú cediste a esto porque, mira. Y las mentiras crecen. Las mentiras que se plantan en el corazón nos llevan a querer controlar los daños. Pero más que nada se trata de nuestro orgullo, así como la culpabilidad nos genera incomodidad. Así como buscamos minimizar los daños, que parezca que no pasó nada, buscamos ahora entonces una forma de controlar y justificar. Fíjese lo que dice Salmo 59, no pierda Samuel, solamente para complementar. Salmo 59, 12. Por el pecado de su boca, por la palabra de sus labios, Salmo 59, 12, sean ellos presos ¿en qué? En su soberbia. Estamos hablando de lo que sale de la boca, y en el contexto dice, y por la maldición y mentira que profieren. Todo aquello que dicen, que hacen, que es mentira, que ha llenado su corazón diciendo y haciéndole creer que no son culpables, que son víctimas y mienten para controlar las cosas, solamente eleva
Y son presos, dice, de su soberbia, su orgullo. Hoy en día, tristemente, las redes sociales se llenan tanto de eso. Gente de alto valor, gente queriendo ser personas que motivan a otras, justificando sus acciones, justificando su vida de vivir promiscuamente. Tantas cosas que pasan y cada acción está justificada diciendo es que por culpa de... La tristeza, según el mundo, da lugar a las mentiras. Segunda de Samuel capítulo 16, fíjese lo que vamos a ver. Segunda de Samuel capítulo 16, versículo 7. David está sufriendo las consecuencias de sus acciones. Donde leímos en segunda de Samuel 12 hubo una sentencia que un hijo se iba a oponer contra él. Segunda de Samuel capítulo 16, su hijo, carne de su carne, sangre de su sangre, se vuelve contra él, Absalón. Y ahora lo busca matar. Y en eso, un descendiente de Saúl, que aún quedaba, sale, ve la desgracia que está pasando y le dice y le grita, versículo 7, y decía Simei maldiciéndole, fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso, Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón, y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey, ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Y el rey respondió, ¿qué tengo yo con vosotros, hijo de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá, por qué lo haces así? La tristeza que es según Dios lleva al corazón del Hijo de Dios a tomarse de la palabra de Dios. No justifica, no minimiza, reflexiona y lleva su corazón a meditar y entender dónde falló y acepta las consecuencias tomándose de Dios. Y es lo que hoy en día muchos huimos, afrontar consecuencias. Todos quieren minimizar los daños. Todos quieren que su figura, su persona, tenga un alto valor. Pero cuando Juan dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Es entender que la gracia y la misericordia de Dios está para aquel corazón arrepentido. Aquel corazón que comprende su situación, que comprende su debilidad y en vez de justificarse, se humilla ante la poderosa mano de Dios, reflexiona en sus actos y afronta lo que viene tomado de la palabra de Dios. Va a escuchar lo que Dios pide, buscará la voluntad de Dios y aceptará la palabra de Dios. En todo momento, David sabía que había un precio que pagar. Cuando el bebé, que se le dijo a David que ese bebé que traía Betsabé no iba a vivir. Dice la Biblia que David, cuando el bebé nace y está enfermo, se vistió de luto y oraba y ayunaba. Y dice la Biblia que cuando muere él se quita el cilicio, se quita el luto. Y todos, oye, ¿no se supone que cuando alguien muere es cuando te vistes de cilicio y estás en ayuno? Y dice, mira,
Dios es misericordioso. Yo lo único que rogaba, que si Dios tenía misericordia del niño, Él no puede venir a mí, mas yo voy a Él. Yo rogaba si Dios tenía misericordia de mí. ¿Por qué razón hizo David todo eso? Porque él, al ponerse en ayuno, en cilicio y ceniza, le estaba diciendo: Señor, este niño tiene la culpa. Soy yo el culpable. Pecado recaiga sobre mí. Señor, tú eres misericordioso, tú eres grande. Pero aún después de que Dios no escucha la oración, no permite eso, David, fue la voluntad de Dios. Reconozco mi culpa. Hermano, hermana, el Hijo de Dios que está creciendo, que está madurando, va a entender que hay un arrepentimiento genuino en su vida, en su corazón, en medida que comprende que sus acciones, después de que es confrontado, que Dios llega a su vida y le hace ver su maldad, le lleva a reflexionar esa tristeza, a entender lo que ha hecho, y se toma de la palabra de Dios para limpiarse, para afrontar y aceptar lo que viene. Fíjese lo que dice Proverbios 9, versículo 10. Proverbios 9, versículo 10, dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. Y el temor de Jehová, ¿qué es, pastor? El sentido de insuficiencia ante un Dios majestuoso, glorioso y santo. Entender quién es Él me lleva a vivir consciente de que sin Él no puedo, que necesito de Él, que necesito su gracia, que necesito su misericordia. Dice capítulo 10 de Proverbios, versículo 27, fíjese lo que dice: el temor de Jehová, ¿qué dice? Aumentará los días, mas los años de los impíos serán... ¿Qué pasó con Saúl? Siendo joven, hombre de guerra, junto con sus hijos, y en ningún momento reconoció que Dios se había alejado por sus acciones. La culpabilidad lo llevó a querer tener una imagen buena delante del pueblo. Empezó a llenar su corazón de mentiras. David me quiere quitar el reino. David me quiere quitar, me quiere matar, me quiere suplantar. Aun cuando Dios le había dicho: no, yo te lo quité y lo daré a otro. Y en último lugar, regresemos a 1 Samuel capítulo 31. 1 Samuel capítulo 31. 1 Samuel 31. Los filisteos pues pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Aminadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Y arreció la batalla contra Saúl, y lo alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos, y levantó su mirada al cielo y le dijo: Jehová, Dios de los ejércitos, perdóname por mi maldad y por lo que yo he hecho, y sálvame. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezan. Mas su escudero no quiso, no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él.
Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones. La tristeza que según el mundo genera un cambio de mente, pero hacia lo incorrecto, hacia las ideas, acciones y pensamientos incorrectos. Toma decisiones, toma acciones que parecen correctas, que parecen sabias, pero matan su vida espiritual. Dice la Biblia en Proverbios capítulo 14, versículo 12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. La Biblia dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová, apártate del mal. Sin embargo, la mentalidad de Saúl llegó a un punto donde él creía que todo dependía de él, que todo él tenía que hacer lo que él se llenó de tanta soberbia y egoísmo por los pensamientos que se plantaron en su corazón, que prefirió matarse él mismo. Ni siquiera Sansón, aun cuando fue atrapado por sus propias decisiones, en ese momento reconoció su situación, que él había fallado a Dios, y le dice, Señor, ten misericordia y por una última vez bríndame la fuerza. ¿Y Saúl? No. Su egoísmo, su soberbia, su imagen era importante. Y murió de una manera nada gloriosa, nada grata. Segunda de Samuel, capítulo 24. Segunda de Samuel, capítulo 24. David censa al pueblo y no era lo correcto. Versículo 10. Después de que David hubo censado al pueblo, ¿qué pasó? Le pesó en su corazón inmediatamente y dijo David a Jehová, yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. El ángel de Jehová llegó por consecuencia del pecado. David lo reconoció, pero hubo consecuencias por su pecado. Versículo 18. El ángel de Jehová se para en la era de Arauna Jebuseo. Y dice versículo 18. Y Gad vino a David aquel día y le dijo, sube y levanta un altar a Jehová en la era de Arauna Jebuseo. Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová, y Arauna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Arauna se inclinó delante del rey, rostro a tierra, y Arauna dijo, ¿por qué viene mi señor el rey a tu siervo? Y David respondió, para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo por su culpa. Y Arauna dijo a David, tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciese. Aquí bueyes para el holocausto, los trillos y los yugos de los bueyes para la leña. Todo esto, oh rey, Arauna lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey, Jehová tu Dios sea propicio. Y el rey dijo a Arauna, me encanta. No, sino que por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada. Lleva la reflexión, se toma de la palabra de Dios, afronta con la palabra de Dios las consecuencias y hay un cambio de mentalidad, hay un cambio de dirección,
hay un entendimiento de lo que ha hecho y hay un corazón dispuesto a pagar el precio para reconstruir su relación con Dios. Yo quiero que sepa algo, hermanos. Lo que David compró no lo compró del dinero que se recaudaba. Era del tesoro especial de David, de su dinero. Cuando David dijo, no daré al Señor holocausto que no me cueste nada, él no estaba aprovechándose de su estatus como rey y decir, bueno, ya me lo das, lo tomo y lo hago y soy el rey. No. Él no estaba buscando ganarse o guardarse algo, no. Él estaba entendiendo que sus actos, sus decisiones habían roto y hecho que las consecuencias vinieran al pueblo de Israel. Y él entendía eso. El arrepentimiento, la tristeza según Dios que produce arrepentimiento, lleva a un cambio de mente, a un cambio de dirección. Si mi egoísmo fue lo que hizo esto, despojaré de aquello que me duela. Me despojaré de mí mismo. No le daré al Señor holocausto que no me cueste nada. Ha sido bueno, ha sido propicio, ha sido misericordioso. Lo menos que puedo hacer, darme a Él. Dice la Biblia, Proverbios 14:27, fíjese lo que dice. Proverbios 14:27. El temor de Jehová. Fíjese qué hermoso. Esa disposición, esa sensación de no lograr, de sentirnos insuficientes. Dice, el temor de Jehová es manantial de vida. ¿Para qué? Para apartarse de los lazos de la muerte. Proverbios 28:13 dice lo siguiente, usted lo conoce. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Arrepentimiento lleva a reflexionar, a tomarse de la palabra de Dios, a afrontar las consecuencias, tomado de Dios, a pagar el precio y a cambiar de mentalidad. Pero la tristeza, que según el mundo simplemente genera culpabilidad, incomodidad por cómo nos ven, por cómo me miran, da lugar a que las mentiras en su corazón empiecen a establecerse diciendo, es que fue culpa de, no fue tu culpa, fue culpa de, es que si ellos no hubieran hecho esto, es que si no hubieran dicho esto, es que si no te hubieran tratado así, y empieza a sembrar mentiras. Quiere controlar los daños, elevando su orgullo, su egoísmo, y genera un cambio de mente, donde sus ideas, sus pensamientos únicamente lo llevan a que mate su vida espiritual. En vez de acercarse más a Dios, termina alejándose más de Él. El arrepentimiento, según Dios, nos lleva más cerca de Él, hermanos. El que confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Un cristiano, hermanos, que está creciendo, que está madurando, entiende lo que significa un arrepentimiento según Dios, un arrepentimiento genuino. Por eso Jesús hizo el hincapié y dijo, por sus frutos los conoceréis. Yo creo en Dios, yo amo a Dios, yo todos los días esto y lo otro, pero sus acciones, su corazón, lo que está abundando en él, sus pensamientos, sus intenciones, todo demuestra que está lejos de Dios. No. La iglesia de Corinto, Pablo
Les dice de manera contento, de manera gozosa. Dice, porque he aquí esto mismo, de que hayáis sido contristados según Dios y con signos de admiración. En 2 Corintios 7:11 dice, ¿qué solicitud? Solicitud habla de la disposición pronta, de que inmediatamente hicieron algo. ¿Qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? Qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. En todos habéis mostrado limpios. O sea, todo como reaccionaron, que reflexionaron, que se tomaron de la palabra de Dios y que cambiaron su mentalidad, fue de manera correcta. Y dice Pablo, por esto hemos sido consolados. Nos gozamos que fuisteis contristados según Dios. Hermano, hermana, Dios nos libre. Pero si un día somos confrontados, fallándole a nuestro Dios, que Dios en su infinita misericordia usa el Espíritu Santo para guiarnos a un arrepentimiento genuino, donde no importe nuestro estatus, sino importe lo que realmente estamos perdiendo. Y si aún Dios a través del Espíritu Santo nos hace fallar, nos hace ver que hemos fallado en algo, que nos guíe de tal manera que haya una reflexión, que nos tomemos de su palabra y que nos lleve a un cambio en nuestra mente y en nuestro corazón, para tomarnos de la mano de Dios de manera fuerte. Que el enemigo no logre su objetivo de plantar mentiras, de levantar nuestro ego. No. Y ejemplos como estos podríamos ver. Pero hermano, hermana, Pablo le dice a la iglesia, qué bendición, qué gozo que haya sido contristados según Dios. El Hijo de Dios que madura, que va creciendo, entiende lo que es un verdadero arrepentimiento. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias